gracias a ti, John. También saludando a quienes puedan seguirnos durante esta conversación. No, con mucho gusto. Bueno, como dice, el único, el inigualable, el único. No, son como dicen sobre tu trabajo, pero fíjate que hay personajes destacados ahí, sí, sobre su carrera como actor de doblaje. Y bueno, yo quiero empezar con el tema de los documentales. Fíjese que usted es muy buen narrador referente cuando se tratan sobre historias alienígenas, alienígenas ancestrales, contacto extraterrestre, hasta secretos de la Biblia, que me encantó mucho esa colaboración que hiciste, magnífico. También en la Gracias. biografía de la narración cuando le hicieron el documental a Roberto Gómez Bolaños. Wow, fue increíble, increíble eso. Y no solo eso, hay algo interesante que tú fuiste Demian Lewis, Guerra de Espías. Sí, Entonces, eso es algo hasta narrador de fútbol, hasta hablaste sobre la historia de la pintura, fuiste Adam West. Entonces, coméntame un poco sobre su evolución como narrador, inclusive también fuiste Stan Lee, ¿no? Así que coméntame un poco. pues bueno, dentro de lo que es mi trabajo como intérprete de voz, como actor de voz, como voiceover, como locutor, como se le quiera denominar, pues sí, disfruto mucho todos los géneros, ¿no? Porque además he tenido la suerte, el privilegio de que me haya tocado eh, desarrollarme justamente en todos los géneros o subgéneros de esta especialidad con la voz, de la interpretación con la voz. Eh, pero sí, disfrutándolos todos, eh, uno de los que más me gusta es justamente la narración de documentales, esa locución en off de documentales sobre todo, ¿no? Lo disfruto mucho y mm, todavía yendo aún más a lo particular, eh, cuando los temas me resuenan, es decir, que siento cierta afinidad, cierta identificación con los temas que trate en determinado documental, pues eh, es obvio que se disfruta más. Y es el caso, por ejemplo, las biografías, me encanta hacer biografías, porque además me gusta mucho la historia, ¿no? Tanto de personalidades o celebridades como también de sucesos, de hechos o momentos históricos de la humanidad. Y en el caso de alienígenas ancestrales, que es sin duda el trabajo de locución, de narración en off, que he hecho más largo, ya van desde el 2010, es decir, ya 14 años al aire está la serie de alienígenas ancestrales. Ese tema en particular para mí desde la niñez es muy, con el que me identifico mucho, por cosas que no sé si dará tiempo a que las mencione hoy o que las comentemos hoy, pero bueno, ha hecho que siendo, como digo, que el género de la narración en off es de los que más disfruto hacer, pues bueno, concretamente en el tema de alienígenas ancestrales, para mí es la verdad es que sigo disfrutando cada episodio que me toca hacer. Estoy feliz de que se mantenga todavía al aire después de cuánto tiempo, de tanto tiempo. Yo pensé, lo confieso aquí, después de la primera temporada, yo pensé que, bueno, que eso se acababa ahí la serie. No pensé que iba a continuar, que le iban a poder seguir sacando eh, spin-off incluso, en fin. Y para mí es muy grato y que además me toque, y siempre hace años ya que bromeaba con los compañeros con los que grababa presencialmente en el estudio de BC Medios, donde se graba y se hace toda la postproducción de doblaje en Caracas, en Venezuela. Y yo bromeaba porque llegó un momento en que es tan vigente el tema de alienígenas ancestrales que cada vez cuando hace referencia a avistamientos, bueno, a los casos,
cada vez son más, digamos, contemporáneos, más en el momento, no solamente reseñando cosas de cientos y miles de años atrás, sino también cosas que están sucediendo prácticamente eh, a, apenas hace unos meses. Y yo siempre he bromeado, o siempre no, pero desde hace un tiempo bromeo con que va a llegar el momento de que Alienígenas Ancestrales va a ser no un programa que se grabe, sino que se va a hacer como una especie de noticiero en vivo que está sucediendo en el momento, ¿no? Que el reporte de los casos sean, en este momento está sucediendo y tal, está, yo qué sé, Washington, D.C., en este momento 16 de mayo del 2024. Hay un avistamiento en vivo y vamos a conectarnos para seguirlo con nuestros reporteros. Giorgio Zúcalos está en el sitio del acontecimiento y hablamos con yo qué sé, algo así. Es que es una maravilla poder, bueno, contemplar todo ese panorama, que en ese punto hay que tener neutralidad respecto a esos casos. Yo sé que hay personas que no creen, otros que creen, y pues es entendible. La idea es disfrutar y visualizar esta perspectiva. Es bueno, pero también hay algo importante referente a su tu carrera y es que has hecho personajes, no sé si puedo decir bien esta palabra, si son polémicos, Mm. controversiales, personajes que no es que sean buenos consejeros, sino más bien que entiende el público que no debe tomar por ese camino. Por ejemplo, yo le menciono algunos. Le menciono el tema de Charles Manson, las chicas perdidas. Está también este tema de la historia que tiene que ver con los héroes del infierno, que tú hiciste el rol de Joe Pantoliano. Bueno, aquí estuvo en el canal que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Eddie Roberts, lo tuve acá en el canal. Está también bueno, personajes, otra liga, Ricochet, fuiste John Lingott. Bueno, yo hace poco mantuve contacto con John Lingott, pero bueno, todavía no está en el canal porque tú sabes, agenda y todo eso, pero es bueno que lo sepas, aunque también personajes también importantes. Martín Lutero, ¡buah! esa, esa es una producción muy increíble. Está también otra producción que la verdad me gustó mucho y es la de Cristóbal Colón. Fuiste Cristóbal Colón, o sea, ser Cristóbal Colón, por favor. Eso es algo interesante. Inclusive, hay algo y es que me parece súper, súper increíble. Es que hay una historia que me estoy acordando y que hasta ahorita me doy cuenta. Tú hiciste el papel en el que está Michael Cera en Big World. En Big World es una película increíble. Entonces, hacer personajes tan controversiales, ¿cómo es que que manualizas todo esto? Porque increíble. Inclusive yo te felicito por, aunque tú iluminaste la infancia de muchos con la intro de JJ, el avioncito. O sea, entonces, primero los controversiales. Sí, bueno, de hecho, tengo que reconocer que has hecho un trabajo de investigación notable, que incluso estás recordándome trabajos que yo hice efectivamente, pero que he olvidado por completo haberlos hecho, ¿no? Y sumaría uno que no me has mencionado dentro de este tema de los personajes controversiales, los antihéroes, los buenos malos o malos buenos, en fin. Ahí sumaría en anime Alucard de la serie Hellsing, que es Sí, sí. un antihéroe total, Voy a es un hacerlo más adelante, vampiro. pero me ganaste, sí, sí. Bueno, digamos que lo mencionamos y lo ponemos ahí en el índice para temas posteriores, pero concretamente, y yo creo yo diría que es el personaje más controversial que me ha tocado doblar, que es Dexter, el asesino en serie de la serie de Showtime, que hace poco tuvo una nueva temporada que no me tocó, lamentablemente, doblar a Michael C. Hall, enorme actor, pero sí en las primeras, en la primera La segunda y la serie, octava. exactamente, de la segunda a la octava.
de la segunda a la octava temporada. Y ese es un personaje realmente controversial, ¿no? Un asesino en serie que solamente eh, eliminaba a seres, a personas realmente basura completamente, ¿no? Asesinos, pederastas, en fin, lo peor de la escoria humana y el personaje de Dexter se erige en el justiciero, en uno de estos que ha habido muchos en la historia, pero que terminan siendo eso, ¿no? Ese, ese tono gris allí en que tiene partidarios y tiene críticos, gente que está a favor de que se tome la justicia por la mano, en fin. Ese es además un personaje que dentro de lo que es la actuación, y ahí paso un poco a tratar de responder tu pregunta, pues bueno, uno como actor, uh, uno no debe de entrada juzgar al personaje que uno va a hacer. Uno tiene que encarnar, en el caso del doblaje, solamente con la voz, solamente, entre comillas. Digamos que no entra la parte de imagen visual, pero sí, igual tienes que encarnarlo. También me ha tocado hacerlo en el teatro, muchísimos personajes. No sé, en 30 años como actor de teatro me ha tocado ser héroes y también me ha tocado hacer villanos, me ha tocado hacer comedia, en fin, y dramas muy intensos. Uno no juzga, uno simplemente asume esa personalidad. La idea es que no te termines, nunca te contamines como persona, como ser humano, no te contamines de ese personaje, de toda la parte tóxica que pueda tener. Que uno tenga, se supone que un actor debe tener la capacidad de desdoblarse, de entrar y salir de ese personaje o de introyectar y extraer ese personaje, sacarlo fuera. Entonces, yo la verdad es que disfruto mucho todo tipo de personajes. Si me preguntaran si hay un límite de personajes que yo aceptaría hacer por no sé, por lo diferente que sea a mí en cuanto no sé, a las características éticas, morales, no sé, tendría que ponerme a pensar o que me mencionen concretamente, ¿harías el personaje tal? Y yo muy pensármelo ahí en ese momento sí, tal vez saltándome este precepto que comento de que un actor no debe prejuzgar o juzgar al personaje que va a encarnar, pero bueno, mientras no me hagan esa pregunta, que no me hagan esa situación, prefiero no responder otra cosa que esto, ¿no? O sea, he disfrutado porque por lo general esos personajes que son así de controversiales precisamente son eh, multidimensionales, son más profundos, hay de donde más sacar actoralmente, histriónicamente, hay de donde más sacar, ¿no? Hay como más sustancia histriónica, interpretativa, y por eso uno los disfruta mucho. No son tan planos como suelen ser, no sé, los, eh, los héroes impolutos, perfectos, que no tienen mayores eh, escalas o dimensiones de sensaciones y sentimientos y conceptos humanos. Sé que no te gustan que te hagan las preguntas muy bien. Gracias por enfatizar esa precisión. Inclusive te iba a dar un ejemplo. Hay muchas entrevistas que ha dado Michael C. Hall referente a Dexter. Sí. Había una vez que contaba una experiencia, inclusive se pueden ver en TikTok, que un fan lo aborda en una de las calles que él grababa siempre. ¿Por qué grababa ahí? Pues porque obviamente era el modus operandi de Dexter y pues el actor Michael C. Hall se enamoró de una tienda así de rosquillas y todo, y pues sí, normal. ¿Qué pasó? Que los fans son tóxicos a veces, no separan la realidad con la ficción. Se le acerca a Michael Cera y le dice, hey Dexter, ¿qué víctima vas a tener hoy? Y Dexter no o sea, como si fuera que Dexter lo hubiera dicho, no, a usted no. Claro. El actor medio de reojo y le dice, amigo, estás equivocado,
estás confundiendo la ficción con la realidad. Dexter, one of my favorite shows on television. Just gotta let you know. Have you been keeping up with this whole Casey Anthony case? Not really? Michael, do you think Dexter would get Casey Anthony? You're confusing fiction and reality, brother. I feel you, I feel you. Entonces eso me pareció bastante muy acertado de Michael Cera que haya respondido eso. Además, te iba a preguntar por qué has hecho personajes muy oscuros, muy oscuros. Y no me hubiera dado la pregunta que te iba a hacer que le ha tocado que investigar sobre psicología criminal para entender mejor al personaje, más el de Dexter, porque pienso de que eso es una carga grandísima. Sí, pero no especialmente para algún personaje. He investigado sobre psicología criminal. Hay algunas cosas, y tal vez no sea tan concreto como respuesta o no sea una respuesta para esta pregunta concreta, pero es algo que me gusta comentar y me gustaría repetirlo aquí. Es que, o a mí en lo particular, para mi trabajo como actor de teatro, actor de radio, actor de doblaje, de cine, a mí una de las cosas, y incluso también para la locución y hasta para la narración de fútbol, digamos, cubriendo todas mis áreas o disciplinas de interpretación, porque además, valga decir que para mí el narrador de fútbol es otro de mis personajes que interpreto como actor, así lo he enfocado siempre, aunque mucha gente no puede entender eso. A mí una de las cosas que me ha ayudado, creo, en mi trabajo es tener, y no premeditadamente, cierto nivel de cultura general, ¿no? O sea, como politemático, como haber leído desde muy niño sobre muchos temas. Y eso hace que a la hora de que me toque, por ejemplo, ahora ya concretizando un poco sobre tu pregunta, un personaje como Dexter, ya que estamos hablando de él, o bueno, cualquiera de estos personajes que he mencionado, oscuros, criminales o héroes criminales, criminales héroes, antihéroes, o como se le quiera etiquetar, no necesariamente tengo que recurrir a que voy a hacer este personaje y primero que en el doblaje no hay tiempo para que prepares un personaje de esa manera. Te tienes que guiar mucho o te tienes que adaptar mucho a la inmediatez con la que se trabaja el doblaje, ¿no? Eso lo hace a uno como actor un poco más completo porque te exige, trabajas con emociones siempre que actúas, ¿no? Y entonces en el doblaje tienes que asimilar, captar un personaje, un perfil psicodramático de un personaje que ya está desarrollado, que ya está interpretado. Y uno tiene que acercarse lo más posible a esa interpretación original. Eso tiene sus pros y tiene sus contras. En lo que me refería a la cultura general, es que abordar un personaje maligno o un criminal no me toma del todo desarmado, de que yo no tenga ninguna idea de cómo puede ser un criminal, cómo puede funcionar la psicología de un criminal, ya sea porque he leído libros o porque he visto muchas películas o porque he visto obras de teatro en sí. He visto ese personaje como distribuido en diferentes personajes y en diferentes artes interpretativas, en diferentes medios artísticos, como los que acabo de mencionar. Entonces, a la hora de que me toca la velocidad y la inmediatez que requiere hacer un personaje como Dexter, para mencionar este que estamos mencionando con más frecuencia, pues bueno, aparte de apoyarme en el trabajo
del actor original, del enorme trabajo original de Michael C. Hall, que probablemente él sí haya investigado ese tipo de personalidades. En mi caso, hay algo que me resuena inmediatamente. Es decir, no es que en una escena digo, es que no me imaginé nunca que él podía reaccionar de esta manera o pensar de esta manera, porque ya he visto personajes similares, los he escuchado y los he visto, personajes similares en otras, siempre ficticios, pero que digamos que tengo ya ciertas referencias que me ayudan como actor. Y así sucede con los otros géneros, no solamente con este tipo de personajes, ¿no? Sino con todos, prácticamente todos. Son muy pocas las veces en que toca un personaje que uno se queda como, bueno, es que no tengo idea cómo puede reaccionar un personaje de estas características. Muy pocas veces sucede. O temas, incluso también, ¿no? Muchos temas sobre historia, sobre manera de hablar, incluso hay actores que les cuesta mucho hablar con el castellano antiguo, por ejemplo. Vosotros os visteis, y esa conjugación de verbos se les hace totalmente lejano, no les cuesta entender cómo se habla así, y yo no sé si desde niño haber estado viendo películas dobladas con esa castellano antiguo, a mí se me hace relativamente fácil adaptarme a ese tipo de textos, ¿no? Shakespeare, por ejemplo, cuando se mantiene con ese español, ese castellano antiguo, a mí no me cuesta esa conjugación de los verbos y esa terminología, pero sé que hay muchos, he tenido compañeros a los que están distanciados de lo que tienen que decir porque les cuesta, tienen que procesarlo mentalmente, qué es lo que están diciendo, por la forma en que es tan distinta a cómo son o cómo hablan ellos en su vida personal, cotidiana. Esa es una de las ventajas de tener cierta, digo, y no lo quiero decir desde la arrogancia, ni mucho menos, pero tener cierta cultura general es más bien una recomendación que hago a quien quiera ser actor en cualquier género, o quien quiera ser locutor, quien quiera ser intérprete con la voz. Yo creo que ayuda mucho a leer, a prepararse de esa manera. Yo lo hice inconscientemente, no porque pensara que me iba a dedicar a la actuación, sino porque me gustaba leer. Y eso me dio esa posibilidad, ¿no? De que en muchos o en varios temas yo pudiera tener cierta conocimientos que luego momentos en que yo no me imaginé que me iban a ayudar, me iban a aportar más herramientas. Gracias por responder todos esos interrogantes que no solo los fans, aclarar temas, es bueno. Pienso que esta entrevista es una de las más completas de tu carrera y debías darte el nivel porque, wow, todo es el trabajo que has hecho, además de que, fíjate algo, sí, personajes muy oscuros y personajes que la verdad le quedan un impacto porque dijiste los principales, pero hay otros que solo referencia nos pregunta, maestro, y es cuando se fijan en su trabajo, dice, ay, pero también hay personajes que en el cual es distinto de ver, pero me dan como una sensación rara, claro, cuando ven Excel Saga, se asustan totalmente, o cuando usted participó en la rebelión de los bárbaros. Oh, por favor, qué película. Esa es una de las mejores también de su carrera. O quizás que dicen, ay, no, pero el trabajo en el doblaje también es de educar. Claro, de educar porque tú hiciste Rancid, Cat-Dog, Danny Phantom, fuiste un padre de John Fenton. Entonces, eso es algo bueno. Y también fuiste el Larry en Pinky Cerebro. Bueno, el famoso Larry, como todos lo conocen. Pero esta pregunta es importante para aquellos. Cuando hablamos sobre El Fantasma del Espacio, que es una de las primeras series animadas que vi, que me encanta mucho, hay algo en particular que mucha gente no le pregunta a los actores de doblaje. Bueno, más que todo periodistas.
¿Por qué cree que los periodistas son muy lejanos a los actores de doblaje? Porque no hacen buenas preguntas. Ahora, si fijamos bien las preguntas que hace el personaje del fantasma del espacio, es la parodia de cómo nosotros seríamos si le preguntáramos cosas insignificantes a los actores de doblaje. Entonces, yo te hago la pregunta es, ¿cómo cree que ha cambiado la perspectiva? ¿Ha cambiado para bien o para mal el periodismo acerca del doblaje? Lo que le preguntan a ustedes cuando llega un fan y te dice, hey, este, hazme, hazme un map de Clifford. O, ay, no quiero que seas el mago, el Duke Paparacho. Entonces, o el Rey Olimpo. Entonces, coméntame un poco eso. Bueno, como sabes, yo también soy periodista, ¿no? Soy comunicador social, licenciado en comunicación social. Yo creo, o por lo menos en mi experiencia como actor de doblaje o actor, eh, yo creo que hay preguntas que son razonablemente repetidas, es decir, que se repitan preguntas me parece bastante normal. Sí hay una diferencia en cuando el entrevistador es, es solamente digamos, un fan, uh, y además un fan solamente de algo muy concreto, ¿no? De un fan del anime, por decir algo, ¿no? Un otaku, y que ahora con las plataformas actuales, pues bueno, muchos tienen la posibilidad de hacer el rol de periodista, de entrevistador, sin tener la formación académica de periodista, ¿no? Entonces, este trabajo lo hacen desde el aficionado, el fan, desde la parte amateur, que tiene mucha pasión y todo lo demás, pero no tiene esa formación. Y en muchos casos son también chicos de muy poca edad. Entonces, la estructura y el contenido de sus preguntas van, obviamente responde a esa formación que tiene, o poca formación académica que tienen, y algunas veces poca formación de vida, porque esos son muy chicos todavía, muy jóvenes. Pero creo que va aumentando, afortunadamente, la aparición de periodistas formados académicamente, fusionados también con conocedores del doblaje o de los trabajos del entrevistado. Por ejemplo, tu caso, que has hecho un trabajo de investigación, la verdad es que a mí me parece notable, que lo Gracias. agradezco, me honra mucho, porque además me estado mencionando trabajos que, repito, que hice, pero que he olvidado por completo, por muchas razones, ¿no? Y me ha tocado entrevistas donde, nada, el que me entrevista, pues conoce si acaso uno o dos trabajos míos y muy específicos de alguno de los géneros o subgéneros del doblaje, por ejemplo, del anime, porque es lo que más le gusta, y poco se ha dedicado a investigar el trabajo que hago o los trabajos que he hecho, ¿no? En general. Entonces, esa preparación, bueno, afortunadamente se está dando cada vez más con más frecuencia, ¿no? Siempre va a haber, porque lo facilita el que ahora casi cualquiera tiene en su propia casa la posibilidad de una conexión por internet y acceder a un entrevistado. Siempre va a haber ese tipo de entrevistas eh, poco profundas, desinformadas, mal dateadas, mal investigadas o nulamente investigadas. Pero sí diría bueno, que ha ido en aumento, afortunadamente, ese perfil de entrevistador bien preparado, que investiga, que se pone al día,
que aun cuando tenga que tocar temas o puntos del entrevistado que no le son mayormente interesantes o afines, entienden que siempre puede haber un público, o su público puede estar compuesto, integrado por personas que sí conocen o quieren conocer de ese entrevistado cosas nuevas, ¿no? O cosas que de repente no han tenido la suficiente difusión. Así que, bueno, la verdad es que yo no me he negado nunca a priori. De hecho, he pasado por momentos que han sido, bueno, un poco pesados por nada, no negarme a dar una entrevista y que me haya tocado con alguien que no, en absoluto había hecho un trabajo previo de investigación, y ni mucho menos, sino un fan que tiene computador en su casa, internet, eh, micrófonos, audífonos y la posibilidad de contactar a actores e invitarlos a una entrevista, y resulta, bueno, sí, acepto para no parecer un engreído, ni mucho menos, pero luego te das cuenta que, bueno, ese era un capricho de un niño o una niña que no, la verdad es que uno tampoco tiene tiempo de sobra como para eso, y aún así trato de ser lo más respetuoso y lo más incluso empático, y hasta he tratado de motivarlos, una vez termina la entrevista, motivarlos a que si quieren continuar haciendo eso, pues bueno, se preparen, que hagan, es decir, algunas sugerencias como para que eso lo puedan mejorar, desarrollar y tomárselo en serio, y que a otros colegas luego que estén entrevistados les toque pasar un rato no tan pesado como el que me haya podido tocar a mí. Aclaro que todo lo contrario en esta conversación, en esta Tranquilo. entrevista contigo. Gracias, maestra, por enfatizarlo y muy agradecido. Bueno, por último, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Y se invita a la gente a seguir todas sus redes sociales. Maravilloso. Bueno, dificilísimo resumirlo en una sola palabra. Eh, eh, no sé, podría decir pasión, pero eso no es suficiente. Podría decir muchas, ¿no? Y creo que ninguna lo definiría. Pero bueno, voy a tratar de usar una que ojalá resuma, y yo estoy tratando de entender que es así. Vocación, diría. Es mi vocación, y no descubierta por mí mismo, por cierto. Eso no va a alcanzar el tiempo para desarrollar esa respuesta, ese comentario, pero eso es. Actuar es mi vocación en todos los géneros y todo lo que hago. Es mi vocación y no la descubrí, no fue mi sueño de niño, ni mi meta de niño. Nunca tuve claro cuál era mi vocación realmente. Me la descubrieron otras personas, a las que les agradezco muchísimo. Entonces, bueno, esa sería mi palabra, vocación. Y la invitación a seguirme en mis redes, bueno, muy humildemente, lo agradezco de antemano en Instagram, @José Manuel Voz de mi instrumento principal de trabajo. No José Manuel La Voz, como equivocadamente mucha gente dice, ay, José Manuel La Voz. No, La Voz era Frank Sinatra, y son centenares de miles de colegas que pueden decirse que son la voz con ese artículo determinado. Yo no, yo soy apenas una voz, pero uso ese nickname. José Manuel Voz en Instagram y en Twitter, o X, como se llama ahora. Y en Facebook, aunque es más un perfil de fanpage que alguien me abrió hace mucho tiempo, y no lo uso mucho, lo uso como alternativamente o paralelamente, que es José Manuel Vieira, pero el perfil que más uso es José Manuel, como si fuera un solo nombre, Vieira, en Facebook. Creo que no hay otras redes. Bueno, en TikTok, que no hago, ya TikTok ha mutado en otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, ahí tengo una cuenta también donde replico lo que publico en mis redes principales, y también ahí es José Manuel Voz en TikTok.
y agradecido, por supuesto, contigo, John, por la entrevista y con la gente que haya podido acompañarnos en esta conversación y que me haga el honor de seguir mi trabajo. Los que lo han seguido y los que a partir de hoy lo vayan a seguir, pues de antemano mi agradecimiento. Esa es otra palabra que para mí es fundamental, otro sentimiento que para mí es importantísimo, el agradecimiento siempre. Maestro, muchas gracias por la oportunidad, muchas bendiciones y para Aquí adelante. igualmente, John, siempre a la orden por acá. O como dice el personaje Charlie Brown, hasta luego y hasta pronto. Gracias, Un fuerte un abrazo. Un abrazo.